Si hay algo que nosotros debemos tener siempre presente en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida cristiana, es que el Señor puede volver por nosotros en cualquier minuto, en cualquier mes, en cualquier año. El Señor va a venir por nosotros y nosotros no sabemos qué día va a venir. El Señor no dejó claro qué día Él va a venir, pero sí, en Mateo 24, nos dejó algunas señales de las que hemos compartido en videos anteriores acerca de las señales de la venida del Hijo del Hombre, hablando de sí mismo. Y el Señor nos dijo que iban a venir terremotos, enfermedades, rumores de guerra, reino contra reino se levantarán, y dejó el Señor un sinfín de señales antes de su venida. Y ciertamente siempre hemos estado pendiente, o la iglesia ha estado pendiente, acerca de estas señales escatológicas que anuncian su venida. Y desde hace muchos años que el Señor ya viene anunciando que Él viene por nosotros. Hemos dicho ya que el coronavirus es una gran señal escatológica, es una gran señal de los últimos días, es una señal mundial de que su profecía dicha en Mateo 24 es verdad, es una realidad y es algo que se cumple cada vez que suceden cosas en el mundo, se cumple la profecía dicha por el Señor, porque el Señor también es profeta. Sin embargo, los mensajes que quiero compartir ahora, estos breves mensajes que vamos a compartir acerca de la venida del Señor, no se atribuyen tanto a mensajes escatológicos o cuándo va a venir el Señor, si es durante la tribulación o antes de la tribulación o después de la tribulación. Ciertamente eso no me compete a mí compartirlo, no es mi llamamiento hablar acerca de un mensaje escatológico. Todos podemos tener una postura respecto de cuándo el Señor va a venir, si es durante la tribulación, o si existe tribulación o si no hay tribulación. Cada uno puede tomar su propia conclusión de eso, porque más bien esas posturas teológicas más bien nos separan que lo que los unen. Entonces es mejor evitar ciertas posturas para no dividirnos. Más bien la palabra del Señor es la que nos une, es la palabra del Señor la que nos edifica el uno al otro, y no las posturas teológicas. Ahora, cada uno puede tener una postura teológica respecto de cuándo va a venir el Señor. Y quiero decirte que tal vez yo podría tener una postura teológica, pero ese no es mi deber compartirlo. Solo yo quiero decirte que el Señor va a venir por nosotros en algún minuto. Y si es antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación, eso no lo sé. Yo solo sé que el Señor viene por mí y viene por ti. No sé cuándo va a venir, no sé el día, no sé si habrá tribulación o no habrá tribulación, eso yo no lo sé. Pero sí sé que el Señor va a venir por mí, porque Él prometió venir por nosotros. Y nosotros no debemos estar preocupados si viene antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación. Ese no es nuestro tema. Nuestro tema es saber que Él viene por nosotros, es que podamos creer una misma cosa, y es que todos sepamos y tengamos la convicción de que el Señor va a venir por nosotros. Él va a regresar por nosotros para estar siempre con el Señor, porque Él lo prometió. Por tener fe en Él, Él va a venir a buscar a su iglesia para estar siempre con Él. Y debemos tener eso en consideración, porque hay muchos hechos de la vida del Señor que son los más importantes. El primer hecho más importante es cuando el Señor viene a este mundo y nace. Ese es el primer acontecimiento más importante de la historia, que es cuando el Señor nace allá en Israel, en Belén, nace en un pesebre, en un establo, y ese fue un gran acontecimiento. Los reyes del Oriente vinieron y trajeron presentes al Mesías, al Salvador del mundo, y fueron y adoraron al Señor. Ese fue un gran evento mundial, donde todo convergía y todo se centraba en la vida de Jesús, cuando Él nace. El segundo acontecimiento más importante en la historia es cuando el Señor muere. Es cuando el Señor entrega su carne y su sangre por nosotros. Cuando Él da su vida por nosotros, ocupa nuestro lugar en la cruz del Calvario, y todo el pecado de la humanidad, el Padre lo cargó en Jesucristo y culpó al Hijo por nosotros, para que en su inocencia fuésemos nosotros purificados y emblanquecidos. Ese fue el segundo acontecimiento más importante de toda la historia, la muerte del Señor. Sin embargo, hay otro acontecimiento todavía más importante. Hablamos primeramente del nacimiento del Señor, que todos los años se celebra el nacimiento del Señor. Acá el 25 de diciembre se celebra, ¿cierto? Todo el mundo celebra la Navidad, celebra el nacimiento del Señor. El segundo acontecimiento es cuando el Señor muere, cuando entrega su carne
por nosotros y nos da vida en su muerte. Y reinando y matando el pecado en la carne, condenando el pecado en la carne, destruyendo las tinieblas en su muerte. Pero el tercer acontecimiento más importante de toda la historia es cuando el Señor, después de 3 días muerto, resucita. Ese es el tercer evento más importante de toda la historia de la creación. Cuando el Señor resucita, cuando se levanta de los muertos, es el tercer evento más importante de toda la historia, porque cuando el Señor resucita, resucita con cuerpo glorificado. Su carne y su sangre se vistió de gloria y de honra y de poder del Altísimo. Dios resucitó al Hijo y le devolvió la vida. Cuando Jesús murió, enterró a Adán en la carne, y cuando Él resucita, resucita el postrer Adán, un espíritu vivificante. Ese es el tercer evento más importante de todos los tiempos, cuando el Señor resucita. Y cuando resucita, resucita lleno de gloria, de honra, de poder, de autoridad. Y el Padre le devolvió todas las cosas al Hijo, del mismo modo como Dios le quitó todo a Job y luego al final le devuelve el doble. Del mismo modo, cuando Jesús resucitó, resucitó con el doble de la gloria, con la misma gloria que tuvo antes que el mundo fuera, con aquella gloria que se vestía antes que el mundo existiera. Y el Padre le devolvió todas las cosas al Hijo. Le quitó al diablo que tenía el poder, la autoridad sobre la muerte, aquel que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo y Satanás. Vino el Señor y le tomó esa autoridad al diablo. Y él ahora tiene toda potestad y toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando el Señor resucita, resucita con todas las cosas en su poder, en su dominio. Ese es el tercer evento más importante de todos los tiempos. Pero hay un cuarto evento más importante todavía. El cuarto evento más importante, el más grande acontecimiento, está por suceder dentro de poco tiempo, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que es cuando Él va a regresar por nosotros. Si un día Él vino y un día Él murió y un día Él resucitó, un día Él va a venir por nosotros. Porque todo lo que el Señor promete lo cumple. Todo lo que sale de su boca lo cumple. Todo lo que Él promete lo cumple. El Señor no es como los políticos de nuestras naciones, no, donde ellos prometen cosas y luego no las cumplen, sino que viven para sí. No, el Señor prometió algo y Él lo va a cumplir, porque el Señor, todo lo que sale de su boca se cumple. Todo se vuelve realidad. En su boca, en sus palabras, todo fructifica, todo es real, todo prospera, todo se hace verdad, todo se realiza, todo se concretiza en las palabras del Señor. El cuarto evento más importante de todos los siglos va a ser cuando Cristo va a regresar por la iglesia y vamos a ascender como Él ascendió al cielo. Esto es fe, esto no son lindas palabras, esto no es teoría, esto no es conceptualización, no, esta es palabra del Señor. Él prometió que Él va a regresar por nosotros. Por lo tanto, el cuarto evento más importante de toda la historia es cuando el Señor va a regresar por su iglesia para estar siempre con el Señor. Qué importante es descubrir los 4 acontecimientos más importantes de toda la historia. No es cuando se descubrió América, no es cuando las guerras mundiales, esos no son eventos tan trascendentes. El evento más trascendente o los eventos más trascendentes de todos los tiempos, todos se centran en la vida de Jesús. Recordemos por un instante que cuando vamos a estudiar a las universidades y a nuestros colegios, todo lo que nos enseña en la historia, todo sucede antes del Señor y después del Señor, antes de Cristo y después de Cristo, porque Él fue el único ser humano que trascendió en toda la historia, y toda la historia sucede antes de Él y todo sucede después de Él, porque Cristo es la persona más trascendente y más importante y más fundamental de todos los tiempos. Qué importante es descubrir esto acerca de la persona de Jesús, y que toda su vida y todo lo que Él hace es lo más importante en la historia de la humanidad, y no solamente en la iglesia, sino que en toda la historia de la humanidad. Jesús está en todo y todo converge antes de Él y todo termina después de Él. Todo sucede antes de Él y todo lo que sucede en la historia sucede después de su existencia. Qué importante. Entonces, quiero invitarte ahora a que podamos compartir un breve trozo de la palabra del Señor. Hablábamos en Mateo 24 cuando el Señor anuncia su venida y de las cosas que iban a suceder antes de su venida, señales, prodigios.
la luna se convertirá en sangre, el sol se oscurecerá, terremotos, hambres, pestes, rumores de guerra, se levantará nación contra nación y todo ese tipo de cosas a nivel social, a nivel de naciones, a nivel de salud, a nivel de enfermedad, todo lo que el Señor ha dicho se ha cumplido y se está cumpliendo este tiempo. Por lo tanto, debemos siempre estar velando y atentos acerca de su venida. Y vamos a compartir ahora algo muy importante, que es lo que continúa a Mateo 24, que es Mateo 25. Porque la Biblia antes no estaba escrita en capítulos, sino que simplemente era una escritura continuada. Pero la sociedad bíblica, los que han, ¿cierto?, seccionado la Biblia por capítulos, nos han permitido, ¿cierto?, sustraer muchas cosas acerca de la escritura para poder localizar más fácilmente cada historia que está en la escritura. Sin embargo, quiero decirte que Mateo 25 es lo que continúa Mateo 24. Es algo lógico. Aunque está separado por capítulos, tiene que ver con el mismo contexto. El Señor está hablando en un mismo momento. No son situaciones diferentes, sino que es un solo relato continuado. Y lo que continúa Mateo 24 acerca de la venida del Señor, en Mateo 24 al final el Señor está hablando acerca de velar, de estar atento, porque no sabemos la hora del Hijo del Hombre, a qué hora va a venir o qué día va a venir. Que debemos estar velando porque aquel que vela sabe cuándo va a venir el ladrón y no dejaría minar su casa. Pero continuado después en Mateo 25, versículo 1, comienza la famosa historia de las vírgenes prudentes y de las vírgenes insensatas, que es lo que continúa al mensaje escatológico del Señor. Y es algo muy importante Mateo 25, porque muchos escatólogos se han centrado solamente en Mateo 24 y solamente se dedican a estudiar ese capítulo y tratan de localizarlo con otros pasajes de la Escritura y se centran solamente en la profecía del Señor. Pero no debemos obviar toda la palabra del Señor, porque la palabra del Señor debemos comerla completamente. Debemos, ¿cierto?, estudiar todo el mensaje del Señor. Cuando el Señor está hablando de un tema, debemos estudiar todo lo que está hablando respecto del mismo tema. Es como quien, ¿cierto?, va a almorzar y separa algunas verduras porque no se las quiere comer y solamente quiere comer lo que a la persona le interesa comer. Por ejemplo, a mí particularmente soy una persona que siempre separo algunas verduras del almuerzo, de la comida, porque no me gustan. Sin embargo, la palabra del Señor no es para eso, sino que hay que comerse el plato completo. No solamente aquello que nos gusta, sino también aquello que no nos gusta, porque generalmente las cosas que no nos gustan son las que mejor nos hacen. Por lo tanto, lo que continúa Mateo 24 es Mateo 25 con la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas. Y vamos a compartir una palabra del Señor respecto de eso. Todos conocemos esa historia. Las vírgenes prudentes tenían aceite y las vírgenes insensatas no tenían aceite. Vino el esposo a reclamar para compartir con ellas las bodas, para ir a buscar, ¿cierto?, y celebrar las bodas con ellas. Pero vírgenes prudentes sí tenían aceite y las otras no, sino que cabecearon y se durmieron. Qué importante es esta historia, porque esto es lo que nos va a permitir nosotros saber cómo debe estar nuestra vida antes de que Él venga por nosotros. La parábola de las vírgenes insensatas nos revela de nuestra condición antes de su venida. No es solamente descubrir lo que está sucediendo a nuestro alrededor antes de su venida, eso no es tan importante. Lo más importante es cómo estamos nosotros cuando Él venga. ¿Cuál va a ser nuestra condición antes de que Él regrese por nosotros? Y la parábola de las vírgenes revela justamente eso, revela cómo está nuestra condición antes de su venida. No es solamente estar pensando, vemos coronavirus, terremotos, guerras, wow, ya, listo, viene el Señor pronto, sí, claro. No es solamente eso, sino es cómo estamos viviendo nuestra vida antes de que Él venga. No vaya a ser que empiece a suceder 1.000.000 de cosas a nuestro alrededor y recién empecemos a alinear con el Señor antes de que Él venga. No, el Señor no quiere eso, sino que el Señor quiere que todo tiempo estemos velando y todo el tiempo estemos atentos y siempre estemos viviendo la vida que Él nos dijo que viviéramos. La historia de las vírgenes prudentes revela solamente una cosa, de la condición en la que estaban algunas vírgenes, que a algunas no les importó no tener aceite, porque ellas pensaban, el esposo tarda en venir, cabecearon y se durmieron. No, esas vírgenes insensatas solamente pensaron que el esposo se iba a tardar más de la cuenta, que es mejor hacer otras cosas antes de su venida.
Las vírgenes prudentes siempre se preocuparon por tener aceite en sus vidas. En eso redunda la parábola de que las vírgenes insensatas no tenían aceite para encender sus lámparas y que las vírgenes prudentes sí tenían aceite. Entonces, ¿cuál es la reflexión o qué es lo que el Señor nos invita para conocer antes de su venida? ¿O qué nos invita a hacer? ¿O qué quiere revelar el Señor con la parábola? Lo único que el Señor está diciendo con esa parábola es que nosotros no debemos ser insensatos, no debemos ser necios. Necio es aquel que piensa que el Señor tarda en venir y que no es tan importante estar preocupado por las cosas espirituales. Porque todos sabemos que el aceite siempre ha simbolizado el Espíritu Santo. Las vírgenes prudentes fueron a comprar aceite, tenían relación con Dios, tenían relación con el Señor. El aceite es el sustento espiritual. El aceite es lo que mantenía encendida la lámpara. Cuando tú y yo estamos en constante relación con Dios y comunión con el Señor, vamos a comprar el aceite, porque el Señor dice, o las vírgenes prudentes le dicen a las insensatas, vayan a comprar aceite, para que no nos falte a nosotras y tampoco a ustedes vayan a comprar aceite. Vayan a pagar un precio por el aceite. Y quiero decirte que tener relación con Dios es pagar un precio. Para poder tener aceite en nuestra vida, para tener aceite en nuestras lámparas, debemos pagar un precio. Y no te estoy hablando de dinero, no, porque el aceite espiritual cuesta 0 pesos, cuesta $0. O del país que tú seas, clasifícalo en la moneda que tú seas que estés escuchando esto. Quiero decirte que el aceite de Dios cuesta 0 pesos, es gratis. El precio que tú tienes que pagar es el precio de estar con el Señor y de pagar un precio y de negarte a tu vida por vivir la vida de Dios, por tener relación con Dios, por tener comunicación con Dios. Ese es el precio que tú debes pagar, porque cuando tú pagas ese precio, tú te llenas del aceite de Dios. Tú te llenas del Espíritu Santo y tu lámpara se mantiene encendida. El problema es que a veces nuestra lámpara se apaga porque las apagamos con otras cosas. Porque cuando andamos en la carne y vivimos, ¿cierto? Viviendo para nosotros, nuestra lámpara se apaga. Y esto es muy importante descubrir, porque cuando el Señor venga por nosotros, Él quiere ver solamente lámparas encendidas. De eso se trata la historia de las vírgenes, que las insensatas tenían sus lámparas apagadas y las prudentes tenían sus lámparas encendidas. Punto. Una de las cosas que Jehová le pedía a los sacerdotes de la antigüedad, allá en el tabernáculo, era que el candelero siempre estuviera encendido, que no podía faltar el fuego en el candelero. No se podía apagar, siempre debía estar encendido. Y eso es algo muy importante para nosotros. Cuando el Señor venga, solamente quiere ver corazones encendidos. No quiere ver corazones apagados. ¿Y cómo mantenemos encendida la llama del amor por el Señor? Teniendo comunión con Dios, teniendo comunión con el Señor. Es la única manera. Para poder tener el fuego encendido en la lámpara, debemos ir a comprar aceite. ¿Y cómo compramos aceite? Cuando vamos a tener intimidad con Dios, cuando pagamos un precio por estar con Él, cuando negamos nuestro tiempo de nuestro descanso, de nuestra diversión y nuestra entretención para estar con el Señor. Eso es pagar un precio. Así tú mantienes la lámpara encendida. Así se mantiene tu lámpara con aceite. Cuando tú y yo tenemos relación con el Señor, tenemos comunión con Dios diariamente, nuestra lámpara se mantiene encendida y es nuestra propia responsabilidad mantenerlo encendido. Porque quiero decirte que las vírgenes prudentes, entre ellas se mantenían el fuego encendido. Estaban preocupadas, era su propia responsabilidad. Y yo te digo este día, es tu propia responsabilidad mantener tu lámpara encendida. Si el Señor viene por ti, el Señor lo único que quiere ver en ti es que tu corazón esté encendido, que tu lámpara esté encendida, que tu lámpara esté avivada. No vaya a ser que el Señor venga de noche un día y vea tu lámpara apagada. Y el Señor no pase por tu casa, porque quiero decirte que cuando uno va a una casa por la noche y cuando uno ve que todas las luces de la casa están apagadas, uno que piensa, no están o están durmiendo, ¿cierto? Pero cuando uno va a una casa y están las luces encendidas, sabemos que hay alguien en esa casa y que están despiertos. Del mismo modo, es la misma aplicación que el Señor ocupó con las mujeres acerca de sus lámparas. Vino el esposo, se escuchó un clamor a medianoche y vino el esposo a buscar a las vírgenes para las bodas. Y el Señor solamente fue a las casas que había luz. Qué interesante descubrir esto.
nosotros ahora debemos siempre mantener nuestra lámpara encendida. No estemos tan preocupados si el Señor viene ante la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación. No, eso no es tan importante. Lo más importante es qué estamos haciendo antes de que Él venga. ¿Cómo está nuestra condición espiritual antes de que Él venga? Porque la condición de las vírgenes prudentes es que estaban viviendo íntegramente, que estaban viviendo una vida responsable espiritualmente, pero las insensatas, necias, estaban divagando en sus propios intereses, tanto que se olvidaron de mantener sus lámparas encendidas. Tal vez las vírgenes insensatas representan a la iglesia del Señor que se va a quedar aquí. No lo sé, tal vez, puede ser. No digo que eso sea así, pero significa algo. Porque hace una diferencia el Señor, hace una distinción entre las insensatas y las prudentes. Los prudentes, quiero decirte, los prudentes se van con el Señor. Yo hoy día te comparto este mensaje para que tú estés atento siempre de mantener tu lámpara encendida. Tu lámpara encendida, tu vida encendida. Cuando en una oportunidad, cuando David estaba envejeciendo y David salía a la guerra porque David era un rey guerrero, sucedió una oportunidad que David estaba peleando con sus enemigos y David peleaba y dice que David se cansó, que la espada, que él se cansó su brazo mientras que iba a la guerra y peleaba, y David se cansó. Y se levanta uno de sus servidores o de sus valientes y le dice a David, rey, tú ya no vas a salir más a la guerra con nosotros, no sea que se apague la lámpara de Israel. Así le dice. No sea que se apague la lámpara de Israel, porque si David se moría, Israel se apagaba, porque la lámpara para Israel en ese tiempo era David, y ese hombre pudo darse cuenta. No sea que se apague la lámpara de Israel. Qué importante. No sea que se apague la lámpara de Dios. Cuando una persona está viviendo una vida íntegra en comunión con Dios, puede alumbrar a los demás, está alumbrando y está dando luz a los demás, y los demás se dan cuenta. Pero los insensatos pasan desapercibidos. Cuando están durmiendo pasan desapercibidos. Cuando viven una vida irresponsable pasan desapercibidos. Hay algo que a mí me impacta mucho en el llamamiento de Moisés, que es cuando Moisés estaba, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro en el desierto. Jehová se le manifiesta en una zarza. Pero la característica de esta zarza es que se estaba incendiando, tenía en ella fuego. Pero la zarza no se consumía, no se quemaba. El fuego de esa zarza no hacía que la zarza no se quemara. Quiero decirte que el fuego de Dios no es para que nos quememos, sino que para que podamos dar luz y ser luz en las tinieblas. Y así como Moisés fue llamado de atención por el fuego que ardía en esa zarza, del mismo modo debe arder nuestros corazones para que podamos dar luz a los demás. ¿Qué dijo el Señor? Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no se esconde ni se pone debajo de un almud, sino que se pone en lo alto para que todo pueda alumbrar en aquella casa. El propósito de la lámpara encendida o el propósito de la parábola es que nosotros podamos mantener nuestra vida encendida, nuestra lámpara encendida con aceite. ¿Y cómo hacemos eso? Solamente teniendo comunión, relación, comunicación con Dios, intimidad con Dios, siendo responsables por mantener nuestro fuego encendido. El propósito de la lámpara es que tenga fuego adentro. Es lo único. No es tan importante tener la lámpara, sino que la lámpara tenga fuego, porque lo que le faltó a las insensatas es que no tenían aceite, y por no tener aceite tampoco tenían fuego. Tenían la lámpara, pero no tenían fuego ni aceite. Y por no tener aceite no tenían fuego. ¡Qué irresponsabilidad! Porque una cosa desemboca en la otra. Cuando tú tienes aceite, tú puedes tener fuego. Lo que mantenía las lámparas encendidas era el aceite. Vayamos a comprar aceite al Señor. Él es el olivo por el cual fluye el aceite para nuestra vida. Cristo fue prensado por el Padre para que fluyera de Él el aceite. Y así ese aceite fuera derramado sobre nuestras cabezas, sobre nuestra vida. El problema es que a veces el aceite se va acabando. Yo no soy una persona entendida en automóviles, pero sí sé que al auto o al automóvil hay que hacerle un cambio de aceite, porque parece que el aceite se va quemando.
No vaya a ser que el aceite que tú estés en tu vida se haya quemado, se haya extinguido y tú no tengas aceite para renovar tu motor, el motor de tu vida. Vayamos a comprar aceite, vayamos a hacernos un chequeo de nuestra vida con el Señor. Como dijo el rey David, examíname, mírame, apártame del camino de la perversidad y guíame por el camino eterno. Ese hombre lo sabía, ese hombre se renovaba, iba a comprar aceite todos los días que podía. Es mi delicia estar en tu casa. Cuánto anhelo estar en tu casa, cerca de tus atrios, oh Jehová. David solo quería estar con Dios, porque cuando tú y yo estamos con Dios, nos renovamos. El aceite entra en nuestro corazón. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Es como el buen óleo, así dice el Salmo, es como el buen óleo, y el óleo es el aceite, que desciende sobre la cabeza, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuando tú y yo nos reunimos como pueblo y compartimos unos con otros, viene la presencia del Señor, viene el aceite, el óleo del Señor, y desciende sobre nosotros y nos llenamos del aceite. Cuando tú vives una vida insensata, tú no estás en comunión con Dios. Cuando tú te estás apartando de la comunión de la iglesia del Señor, tú no estás recibiendo del aceite. Porque cuando estamos reunidos, cuando vivimos en armonía y cuando compartimos unos con otros, dice que allí viene el buen óleo, como el rocío de Hermón, y empieza a descender. Del mismo modo desciende el aceite sobre la barba de Aarón. Y eso es muy importante porque Aarón era el sumo sacerdote. Cuando tú y yo estamos reunidos en el cuerpo de Cristo y nos estamos congregando unos con otros, estamos haciendo la función de sacerdocio porque estamos adorando al Señor, porque el sacerdote le elevaba sacrificio a Jehová. Por lo tanto, lo que quiere decir ese pasaje es que cuando tú y yo estamos juntos como en armonía, estamos haciendo la labor de sacerdote. Y allí viene el Señor y derrama el aceite sobre la cabeza, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Lo que quiere decir eso es que todo el cuerpo de Cristo es bañado y cubierto con el aceite santo. Desciende el Espíritu Santo. Como dijo el Señor, el Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor está sobre mí. Hablando del Espíritu Santo, cuando tú y yo nos reunimos, viene el Señor y derrama su Espíritu sobre nosotros y somos cubiertos del aceite y tenemos aceite en nuestra vida. Ya lo sabemos. ¿Cómo tener aceite? ¿Cómo comprar aceite? En primera instancia es teniendo relación con Dios, comunión con Dios todos los días, comunicándonos con Dios, intimando para con Él. Nos llenamos del aceite porque pagamos un precio por estar con Él. Y la otra forma de mantener nuestro corazón con aceite es siempre estando congregados, estimulándonos unos a otros al amor, a las buenas obras, amándonos, orando unos por otros, compartiendo palabras unos con otros, cantando alabanza al Señor. De ese modo viene la delicia por estar en armonía con Dios y allí desciende el buen óleo sobre nosotros. Ese es el modo de que el Señor nos quiere ver, o ese es el modo que el Señor quiere ver cuando Él regrese por nosotros, de estar siempre cubiertos con aceite para que nuestra lámpara se mantenga encendida. Y cuando hay aceite en nuestra vida, obviamente, o por ende, va a haber fuego en nuestras vidas. Porque el propósito del aceite no es tanto tener aceite, sino que el aceite enciende el fuego. La unción enciende el fuego. ¡Qué hermosura poder descubrir esto! Cuando el Señor regrese por nosotros, Él quiere ver corazones encendidos, no corazones apagados. Cuando tú amas al Señor, el amor del fuego se mantiene prendido. Que tu amor no se enfríe, que no se enfríe tu amor por el Señor. Manténlo encendido, mantén encendido tu amor para con Él. Las muchas aguas no podrán apagar el fuego del amor. Mantén encendido el amor por el Señor. Ama al Señor con todo tu corazón y vas a ver cómo tu corazón va a arder por Él y siempre se va a mantener un corazón avivado. No vas a esperar el avivamiento, sino aquel que tiene comunión con Dios, siempre se está congregando, siempre va a tener un corazón avivado. Amén. Que el Señor te bendiga.